Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Vaquero. Soy el presidente de la Fundación Tierra Sin Mal en la provincia de Corrientes, entidad que convoca a este evento, al igual de lo que hemos realizado el año pasado. Esto es una continuidad de lo que venimos haciendo en esta nueva etapa que nos ha enseñado la virtualidad en este año pasado y también en este año. Una breve reseña para la gente nueva, que es el primer seminario que hace. Este es el tercer seminario. Los otros dos seminarios de temas ya anteriormente tratados están en el canal de la Fundación, en el canal de YouTube de la Fundación, completos, que lo pueden ver desde ahí, y cualquier cosa que fuera necesario consultar. La virtualidad nos ha permitido este tipo de cosas, que antes de hacer un congreso de esto, una reunión de esto, un seminario de este tipo, era un tema problemático de trasladarse, de asistencia, y hoy nos posibilita tener al alcance de la mano en un celular algo que estamos haciendo en distintas partes del mundo, porque Isabelino está en Paraguay en este momento, pero hemos hecho otros eventos en que hay participantes de todas partes del mundo. Y ponérselo en la palma de la mano a gente interesada que de otra manera no tendría la posibilidad de acceder y de asistir a este tipo de cursos. Entonces es dentro de lo positivo que vemos en el tema de esta herramienta que nos ha enseñado a manejar esta pandemia que nos toca vivir a nivel global. La metodología que usamos es la siguiente. Por una cuestión de orden, el licenciado, magíster, profesor isabelino y amigo isabelino Martínez va a hacer su presentación, su charla. Tratamos de no interrumpir y al final hacemos todas las preguntas juntas. No hay un problema de tiempo en la duración nuestra de la ponencia, y lo que lleven las preguntas o la charla posterior. Así que no se hagan problema. Lo que les pido por ahí que lo anoten y mantengamos los micrófonos silenciados para poder tener la misma dinámica. Estas charlas también, dentro de un tiempo, no de manera inmediata, por una cuestión de prolijidad, van a estar colgadas en el canal por cualquier consulta o verlo nuevamente, o va a estar disponible para compartir. Yendo a la temática específica para la gente que no estuvo en los anteriores, nosotros en la región hablamos de dos palabras en guaraní y creemos que esto ya nos hace guaraní. La nación guaraní nos ha dejado muchísimas enseñanzas a nosotros que se han perdido en determinadas regiones por la discontinuidad, o al no haber aldeas cercanas, o al no tener una enseñanza histórica o antropológica sobre determinados temas, se han ido perdiendo. Entonces, la idea es poder tener acceso, cubrir, aprender, nos sirva de material estas conversaciones, estas charlas, estos seminarios, para poder reintroducirnos en estos temas. Lo vamos haciendo de acuerdo a un temario que fijó el profesor isabelino, y obviamente tiene muchos módulos. Tratamos de ir manejándonos, equilibrando cosas que nos puedan interesar a todos, algunas cuestiones que tienen que ver puntualmente con las creencias, otras con la espiritualidad, otros con la lengua. Lo vamos
dividiendo en estos seminarios para poder tener un orden. Bueno, no quiero ser extenso ni nada, pero le voy a dar paso a un amigo de hace muchos años con quien trabajamos desde la fundación y desde lo personal en Santa María de Fe, Misiones, Paraguay, al profesor Isabelino Martínez. Isabelino, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer de compartir nuevamente. Ahí traía y me jaguares depende a putepe llevu, ya yo esaña, yo anduja, ya yo ajujaguamo, un placer, un gusto de compartir para que podamos realmente reencontrarnos, sentirnos, querernos en la distancia y poder compartir este espacio juntos. Gracias, Carlos, por la presentación. A la gente, decíamos antes en las discotecas, a la gente del sonido, ¿verdad? Ahora esto tenemos que ir aprendiendo un poco también el lenguaje, la gente que hace posible que de alguna u otra manera estemos ya compartiendo esta tarde. Y muchas gracias a las personas que ya están acompañándonos. De hecho, en la memoria, mirando un poco los participantes, creo que alguna gente está continuando con nosotros aquí, que lo conocemos. Muchas gracias por esa preferencia de esta, más allá de este seminario, de este diálogo intercultural que nos permita volver un poco esa mirada hacia atrás, pero desde nuestra óptica actual, es decir, qué cosas nosotros podemos o vivimos aún o somos aún había sido, y como dice una frase, no lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, en esta misma línea, continuamos entonces con este seminario número 3, que va a tener nuevamente sus módulos, en 4 módulos, que vamos a continuar en el transcurso de estas jornadas. Y en particular, hoy damos paso entonces a la educación guaraní, un sistema de valores y mística. Hablar de la educación en el mundo guaraní, muchas veces cuando hablamos de educación parece que nos viene lo sistémico, nos viene en la mente aspectos de ciertas ortodoxias, ¿verdad? De cómo se hace educación probablemente en la selva o quizá educación para muchos de la óptica que incluso los europeos en cierto momento denigraron, ¿verdad? Porque esa es la palabra contra el pueblo guaraní. Entonces, hoy entrando en este mundo, nosotros podemos rescatar y vamos a ir mirando un poco aspectos de ese sistema. Y hoy, entonces, rescatamos un aspecto muy fundamental que son los valores para ese mundo guaraní. Y a partir de ahí vamos a dar paso, entonces, a ver si me permite. Podemos entonces iniciar hablando un poco de lo que es, dentro de la educación guaraní, la importancia de lo que es la palabra. Y hablar de la palabra en el contexto es hablar del alma misma de la educación guaraní. El hecho de que se pueda compartir el gesto, la mirada, la manera de ser, se puede recoger justamente en uno de los textos de uno de los antropólogos que realmente nos acerca y con mucho más cercanía, valga la redundancia, nos referimos a Cadogan, que en su material libro Adubura Putá nos recoge esta riqueza de la cualidad de la enseñanza guaraní. La educación guaraní, si bien viene dada por esa relación comunitaria, fundamentalmente está dada por la palabra. El adubú, que para el lenguaje de Cadogan es en el lenguaje del tesoro de la lengua guaraní de 1643, el ñe'e. El ñe'e que se convierte en parte de
de la expresión del alma. Por eso expresar algo es decir con certeridad las cosas. Y un aspecto muy clave de la educación guaraní es justamente decir solo lo justo y lo necesario. Partamos de esa base en el mundo de los valores. De ahí viene el ñe, que es la palabra dada. Uno de los valores que por mucho tiempo, incluso en muchos campos nuestros, hoy todavía sirve como un sistema de comercio, incluso de endeudamiento. Natecotenei amoiche firma, dicen algunos paraguayos hoy. No necesito poner mi firma porque ya le di mi palabra. Esto es una reminiscencia y quizás en muchos de los casos compartamos a nivel regional ciertos aspectos en nuestros campos también de acciones y actitudes que hacen a la palabra. De ahí que el fundamento de la educación guaraní nace o tiene su sentido original en la palabra. Si bien Cadogan nos habla de que la creación de todo este mundo guaraní que él recoge en su libro viene de la palabra dada, que es el que da origen a toda la vida del mundo guaraní, es muy importante rescatar de que también ya desde 1643, la primera vez que se pone por escrito la palabra, nosotros podemos rescatar ciertos elementos que hacen a la cultura y al ser guaraní. A partir de ese contexto, podemos nosotros pensar en ciertos elementos vitales de la educación guaraní. La palabra que se constituye en una herramienta para construir no solo el lenguaje, sino también la palabra que sirve para la acción misma. Es decir, todo el conjunto, el contexto, hace a la palabra. Si bien no solo la economía está fundada en esto, la madre en el momento que habla con el niño, y decíamos en otros seminarios, de la importancia en el momento del amamantamiento, de esa relación de la madre y de la mirada hacia el niño que amamanta, está conversando con ese niño. Es decir, la palabra no es solo lo que se expresa en el conjunto del albú, como nos va a recordar Cadogan. El albú, que es la expresión del alma misma, se expresa de diferentes formas. Y entonces decíamos en otros seminarios también los diferentes tipos de mirada. A partir de allí, todo lo que hace a la mística, todo lo que hace al contexto de la valoración de un pueblo está dado en el fundamento original que es la palabra. Es como la esencia, es la savia, es la sangre que recorre el interior de la cultura. Y esto es lo que nos hace de alguna manera que hoy por hoy los pueblos, nosotros todos en América Latina, tengamos como un denominador común que nos identifica todavía. Porque si bien, por más de que Carlos ahí estaba reclamando que sabemos quizá 2 palabras en guaraní, pero hay muchas actitudes, hay muchas maneras de resolver cosas que lo hacemos en guaraní. La manera de resolver situaciones. Y eso está dada en la educación, porque la educación está dada por la mirada. Y necesitamos nosotros hoy, más todavía en este contexto de la virtualidad y en medio de la educación sistemática, hablando de problemas, sabemos que el problema mayor en el campo, en nuestros campos, es el acceso a lo virtual, ¿verdad? El acceso a este sistema que nos permita acercarnos. Entonces, allí es donde tiene que comenzar esta mirada hacia la cultura guaraní. Nos tiene que permitir valorar, entender todo lo que hace al lenguaje para poder comprender el mundo. Y no solo la relación de la madre, la palabra también es la relación del padre con el niño, con el hijo. No es una clase, un seminario como la que estamos dando ahora, la que determina la educación.
no es una charla, no es venir te voy a enseñar cómo se hace, sino es el deseo del otro el que hace que también pueda aprender. Es decir, hay como una contrapartida que la persona mayor quiera hacer también para poder lograr ese nivel de adulto o crecer como persona. Este sentimiento de la palabra se trasciende al punto de que cuando llegamos al nivel de querer buscar incluso autoridades a nivel de la comunidad guaraní, ellos lo que hacen es justamente darle el valor a la palabra. La palabra es que determina la calidad de líder que va a tener esa comunidad. Es así que nombran, ponen nombres concretos a aquellas acciones que lo define al líder. En Santa María, en las misiones, había cada cacique con sus respectivos nombres. Podemos hurgar de repente algunos nombres. Creo que la más conocida es la de San Ignacio Guazú, por su fama, por ser la primera reducción jesuítica, que fue el negocio de Arapuzandú, con Marcial de Lorenzana. En ese sentido ya lo habíamos mencionado a él en otros seminarios. Arapú es mundo. Arapuzandú es el que sabe sentir y ver el mundo, el que sabe realmente el aspecto por donde tiene que caminar esa comunidad. Entonces, a partir de allí nosotros podemos dar esa referencia de que la palabra no solo nombra, sino también es la misma palabra que al educarse da el título, y ese título es la persona misma. Eso es muy importante porque la define como tal. En el concierto de esa educación, en el concierto de ese encuentro de la palabra tiene muchos medios para llegar a ese pueblo. Y uno de los medios más usuales y que hasta hoy tiene sentido todavía es el Tataipú Yeré. En muchas de las campiñas nuestras podemos ahí, es una fotografía recuperada de una tribu guaraní en el interior de Brasil, casi actual la fotografía, pero en nuestros campos también hoy nosotros, mucha gente del campo, los campesinos, nuestra gente que vive al interior de cada pueblo, tiene todavía esta esencia de encontrarse alrededor del fuego. En la cocina, de ahí viene el tataipú, que muchas veces es traducida como la palabra cocina en lenguaje un poco más moderno, en guaraní paraguayo por lo menos. Pero el tataipú yeré originalmente, tata es fuego, tataipú cerca del fuego, y yeré otra vez refiriéndose a las personas que hacen a ese encuentro. Y es el lugar de la escuela comunitaria. Normalmente aquí se encuentra toda la comunidad, todo el Ogaguazú, toda la gente que vive en ese espacio y donde se comparte justamente no solo ciencia, conocimiento, sino de la experiencia fundamental que se transmite. ¿Y cómo se transmitía? ¿Cuál es el sentido entonces del Tataipú Yeré? A través de los diferentes cuentos, leyendas, historias que los contaban. Esa era la manera de que el otro vaya recuperando esa información y se sepa cómo se hacía y cómo se podía lograr mejorar aquello. Hoy hablamos, por ejemplo, en nuestros campos paraguayos se habla todavía del caso Ñemombeú. En algunas situaciones, es decir, son cuentos que la gente lo va inventando, reinventando a nivel más popular, ¿sí? Que ocurrió o al estilo fábula, a un animal, pero siempre, o a una persona, pero siempre en relación a situaciones y cómo resolver esas situaciones. Es ahí donde el Tataipú Yeré tiene sentido didáctico y es lo que cumplía esa función fundamental. También la palabra tiene su formalidad
y tiene su impacto en la educación del guaraní desde los encuentros o los ritos que se hacía alrededor. Tal es que los jesuitas aprovecharon, al igual que los franciscanos, esta palabra que ya encontraron en guaraní para adecuarla como traducción de lo que sería la oración, orar en castellano, pero en la palabra guaraní, ñemboe, que originalmente son dos sílabas, ñe, palabra, boe, enseñar. A partir de ahí, la palabra que enseña es cómo saber escuchar y cómo saber sentir. Por eso vuelvo a reiterar el hecho de que el Arapué Sandú podía escuchar al otro. Y cuando escuchaba, no solo escuchaba al otro, escuchaba al mundo, escuchaba la naturaleza, lograba entender los porqués y podía definir hacia dónde iba este pueblo o podía correr de una... Estamos hablando de cosas sencillas quizá, de que se viene una tormenta, que hay que resguardarse, de que, bueno, hay ciertas situaciones que él tenía esa habilidad. Y el ñemboé era parte diaria de esa mística de la educación. Es decir, lo que de alguna manera muchos religiosos hoy hablan de los famosos, de los encuentros espirituales, ejercicios espirituales, retiros, no sé cómo se llaman, eso mismo hacían los guaraníes. Es decir, darle tiempo para un tiempo de escucha, un tiempo de sentir al mundo y que la palabra le eduque, que la palabra que sienta por dentro pueda permitir orientar el futuro suyo y el futuro de su comunidad. Así, el ñemboé es otro momento clave a través de los rituales de lo que también se hacían, ya sean momentos oportunos, después de una fiesta o después de una alborada, casi al amanecer. Allí se esperaba y muchas veces este ritual podía, pero durar varios días, no solo un momento. Entonces el ñemboé allí tiene el sentido de su vital formación educativa. Son los dos elementos fundamentales. Por un lado, la familia, el encuentro, la experiencia que se transmite a través del Tataipuyeré. Y por otro lado, ñemboé. Muchas veces nosotros hoy también hacemos, quizás ya no en el Tataipuyeré, quizás no, pero dejamos un espacio ahí, un encuentro. Buscamos ese siempre a tal punto que esta bebida que se ha creado a partir de este yeré, de este encuentro comunitario que es el tereré, por ejemplo, nos permite en otras ya circunstancias quizá compartir. Hoy con la pandemia, cada uno tiene que tener su tereré de repente, pero de todos modos sigue siendo una bebida donde compartimos por lo menos 2 metros de distancia, pero podemos estar uno con el otro conversando y es un espacio en donde uno puede decir, contar cosas, estar relajado, estar uno mismo, porque eso es algo muy importante en la cultura guaraní. También dentro de lo que es la palabra que educa, encontramos el purajey, los cantos. Y hay algo muy interesante, que los cantos son algo que quizá para nosotros tenga que ver con versos, con estrofas. Los cantos son algo repetitivos, reiterativos, son palabras, una especie de oración católica, una jaculatoria. Se repite y no hay cansancio. ¿Por qué? Porque es el llamado a la naturaleza. Siempre es en función a la naturaleza. Entonces, la educación está fundamentalmente dada en el ejemplo de los mayores que llaman, que buscan a ese origen que es la ecología. No hay otro ser en el mundo que haya entendido mejor al mundo, a la selva, y que haya tenido un mapa mejor, porque nunca se perdieron en la selva, que son los guaraníes. En este contexto, el purajey forma parte no solo de un llamado, sino también es una manera de manifestar, de rogar, de pedir y de también de decir cosas que sienten, que les duele
y que quisieran dejar que pase, porque es parte de ese rito también. Y ahí también se está educando cosas que ya no se quieren, cosas que nos gustaría tenerlas. Por último, la palabra, como decíamos, está en su sentido también del andú. El andú, que es el sentir. Hoy en este mundo moderno, la psicología nos habla de este contenido tan importante que es la empatía. Pero el guaraní lo lleva al extremo desde hace más de 5.000, 10.000 años, cuando comparte con el otro así con todo el sinceramiento de su ser. Normalmente la palabra allí no tiene el agú, ese sonido, porque el agú hoy en guaraní actual es ruido, sonido. Ese agú, el sonido del alma, es el que realmente, así como lo recoge Cadogan, es lo que ocurre. Es decir, uno puede realmente escucharle al otro. Y esto pasaba especialmente en los momentos de enfermedad. Mucha gente hoy va de visita, pero ellos iban a andú, es decir, a compartir, a sentir. Entonces ahí la palabra se convierte en gestos, se convierte realmente en hacerse sentir. Y hoy por hoy muchos de nosotros, especialmente los que vivimos en el sur de Latinoamérica, tenemos esa particularidad y muchos dicen, los otros parece que son más fríos. Sí, es su cultura. Y la nuestra es así. La nuestra es el del hacernos sentir. No solo de la presencia física, sino de que estamos interesados en el otro. De que tu presencia implica un resguardo, de que tu presencia implica una seguridad, de que tu presencia implica afectividad. Mucha gente hoy en ese contexto, por ejemplo, y vale la educación ahí también de la madre, hay una palabra en guaraní que recoge perfectamente el sentimiento del alma. La mamá, y en guaraní tampoco la palabra como tal, hoy se ha inventado, pero no existe, el beso como tal, como hoy entendemos del beso moderno, por llamarlo así, ¿verdad? El beso que hay en guaraní es el jetú. Y jetú traducido literalmente es oler. Y más de algunos nos habrá tocado una madre que nos alzaba y nos olía, una manera de querernos, ¿verdad? Esa es una manera de compenetrarse en el otro, esa es la manera de besar del guaraní. Realmente de poder sentir el hálito del otro, de que está vivo y sentirse compenetrado. Es muy fuerte en ese sentimiento, por eso esa conexión en la cultura matriarcal del guaraní con la madre es bastante fuerte y como líder también, porque de ahí pudiera de alguna manera al hablar hoy de que puede ser un sexto sentido quizá, la madre lo que hacía ya podía realmente conocer la profundidad del hijo en particular y cualquier salida pueda conocer esa mamá o pueda determinar. Y por allí también el destino de la comunidad. No hay que olvidar que esa líder de la que da la palabra final, hablando de la palabra educativa, porque eso nos han dicho siempre en la historia, ¿verdad? De que la mujer es la que educaba y los hombres son los que iban de casa. Eso es lo que normalmente nos contaron. Pero todos se educaban. El varón, hombre varón, el abá, que va de entre los 20 y los 45 años de edad, que es un nivel en la vida del mundo guaraní. Llegar al nivel de abá implicaba tener ciertas condiciones que la palabra le daba y que la mujer es la líder guaraní es la que definía las condiciones para que pueda asumir esa responsabilidad ya de ser abá y de poder enseñar también, de poder continuar educando con su gesto, con su mirada, y de ahí el ejemplo es vital. Muchos de nosotros hoy nos sentimos, quizá no entendemos ni por qué, nos sentimos decepcionados de ciertas cuestiones que ocurren, porque no vale la palabra, porque nos dijeron que iban a hacer y no lo hicieron, porque nuestro sistema político o judicial quizá no cumple. Sí, porque nosotros estamos quizá muy en el fondo, tenemos que recuperar ese valor tan importante que es el don de la palabra
entre nosotros. Son aspectos que, más allá de pronunciar palabras en guaraní, lo que nos debería de identificar como tales en este gran territorio, desde casi Tierra del Fuego hasta casi Surinam, un poco más abajo, pero por ahí en el Caraíbe o en el Caribe. En la cultura, la palabra que se enseña sirve porque es concreto. No existe otro elemento fuera de lo que se pueda inventar. Lo abstracto prácticamente no existe. Entonces, de ahí también muchas veces nosotros lo que vivimos en esta región queremos ver siempre. Y hay una frase que siempre dice, algunos todavía en el campo, los que hablan guaraní, dice, siempre poco camíjese, déjame tocarlo, déjame sentirlo, ¿sí? Porque es la manera realmente de ver, como si fuera que la mano tuviera los ojos, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cultura concreta. Y en esta cultura que es de lo concreto, entonces nombra lo que ve y educa en relación a lo que ve. La educación está entonces en función a los elementos profundos del respeto a la naturaleza. Su sentimiento ecológico está dada en función de la naturaleza y también los miedos que puedan darse o el respeto hacia la naturaleza que pueda darse es en función a lo concreto. Por eso lo que no se ve es preferible esconderse. La oscuridad es en donde no se sabe lo que ocurre, es mejor esconderse. Hay todo un relato en las misiones jesuíticas en particular, y también lo recoge en su libro el padre Meliá, en el mundo guaraní, nos recoge elementos muy importantes que hacen al contexto de, por ejemplo, una luna que está en proceso de eclipse o del sol. Ellos eran temerosos ante lo desconocido, evidentemente, la oscuridad no formaba, y hoy lo tomamos como la claustrofobia, ¿verdad? O el miedo a este encierro, a la oscuridad. Evidentemente, en esta cultura es muy interesante cómo hacer posible de que todo lo que se ve pueda educarnos. La educación estaba en función entonces a lo que se ve. Hoy por hoy muchos problemas tenemos en educación sistemática actual porque mucha gente del campo ya sabe leer y escribir, entonces ya no necesita. Pareciera que ahí lo concreto nomás. No necesita demasiado de otros elementos. Tampoco somos de la cultura tan escrita. ¿Por qué? Porque provenimos todavía de esta cultura oral, donde el amor, el sentimiento de pertenencia está dada por la palabra. La afiliación es comunitaria. Es decir, yo sé que pertenezco a la comunidad, es muy fuerte quizá el desarraigo para la gente. Y nos ocurre todavía a mucha gente. Cuando uno va del campo a la ciudad, cuando uno tenga que moverse, le asusta ese cambio. En cambio, a una persona quizá que ya tiene otra visión, otros paradigmas, le da igual porque es ciudadano del mundo. Pero al guaraní que tiene todo su sentimiento, le preocupa muchas veces qué pasará en ese nuevo lugar. No es lo mismo, no es su hábitat, no es su... Bueno, es el mundo, nadie se fue a la luna, ¿verdad? Pero en cambio nosotros tenemos como ese miedo, hay un sentimiento, y ese es justamente el sentimiento de filiación. Por lo tanto, la educación es comunitaria, no hay una educación personal. El que quiera aprender lo mira, el que quiere aprender está en función a los demás. Entonces así se va construyendo el sistema de plantación, se va aprendiendo cómo cuidar de la comunidad, cómo elegir autoridades, cómo seguir valorando y amando este espacio que es el mundo mismo. Y por eso ponía acá el ejemplo también, perdón, del gráfico. Creo que reconocen ahí un pesebre, en el sentido de que justamente los curas aprovecharon, ¿verdad?, esta cultura concreta de cómo meter, y bueno, ahí están nuestras sandías, están en algunos pesebres, como aquí en el caso concreto de Santa María, hay un pesebre de las misiones jesuíticas, donde aparecen animales locales que jamás aparecieron en el Belén original, pero hablando de cultura concreta, cómo uno piensa en un burro, si no existía, ¿no?
Entonces, mejor ponerle ahí un curecaú, ¿verdad? Un jabalí, un elemento, una perdiz grande, si vale la traducción para un ambuguazú. Estos elementos que hay. Entonces, a eso es lo que nosotros finalmente llegamos y le llamamos un poco el sincretismo, y también en relación a esa relación con la naturaleza. Si nos hacemos memoria de otro seminario anterior, recordábamos a estos seres mitológicos que nos presentaban como fenómenos de la creación también, desde lo que podría ser por un lado el bien y por otro lado el mal, al mezclarse dos seres mitológicos como Keraná y Arasú, perdón, en el contexto de que tuvieron 7 hijos monstruos, y allí eso mismo, cada uno de esos monstruos al final no son monstruos de temor, sino son monstruos responsables de ciertos cuidados del campo, de la lluvia, de la selva. Y bueno, si uno se va demasiado a alejarse o a atentar contra la selva, pues el curupí vendrá a llevarnos. Si uno quiere estar atentando contra la vida de quizás de los que ya se fueron, pues puede ser que Luisón haga lo suyo y nos lleve, ¿verdad? Lobizón o Luisón, como quieran llamarlo. Y en el contexto también, alejarse en un campo desconocido, para eso está el AO. En fin, estos no tienen otra misión también, por más de que son seres quizás monstruosos para nosotros, sino el hecho de que son responsables y son cuidadores de ese contexto en el que viven y en el que hace posible la vida. La educación en este contexto es muy importante porque hace posible de que toda la palabra que fluya es la que sirve en todos los contextos y en todo el amplio espectro de la vida. Es así de que muchos hoy todavía, no sé si es la realidad, pero por lo menos aquí en Paraguay mucha gente, incluso en la pandemia, van todavía al médico naturalista, porque es el que cura con la palabra y es el que sabe. Y probablemente nos dirá, repetirá elementos de la naturaleza, nos dará alguna planta medicinal que él conoce, quizá pronuncie algunas palabras, pero es la palabra el que cura. Es muy interesante en ese sentido la educación desde este contexto que nosotros le llamamos de la palabra, y de que hacemos posible en un mundo donde realmente la oralitura es lo que da pie a la cultura guaraní. La cultura oral, en donde este elemento es el que sirve. Y muchos de nosotros hoy no hemos todavía, si bien no sé si descubierto, o no le damos el valor, y tenemos problemas porque queremos incorporar la cultura foránea que se nos permite en cierta medida desde las escuelas, o quizá otros, como por ejemplo también este tema del mundo moderno con la tecnología, pero la gente muchas veces puede ser, incluso me anoto en la lista, yo no tengo ninguna formación de informática, pero lo he visto cómo se hace y sé dónde apretar la tecla, dice la gente. Eso es bien guaraní. O sea, hay muchas cosas que nosotros sin saber estamos haciendo y resolvemos cosas quizás sin saber la lógica de la tecnología, pero sabemos también cómo se hace. Y eso es porque tenemos una formación, tenemos un denominador común en nuestra historia que subyace desde miles de años y que hace posible todavía que nosotros podamos continuar con esta manera de ser muy particular del mundo guaraní. Quería traer en ese sentido a una frase muy importante que refería siempre el padre Bartomeu Meliá, refiriéndose a la educación, que es la educación por imitación, pero una imitación muy particular. Si bien algunos curas, algunos sacerdotes, historiadores de las misiones jesuíticas, o en su defecto sus informes de las cartas anuales, decían de que
los guaraníes, en particular Anton Sepp, que es el que más se conoce, no eran capaces de recrear más de lo que veían. En uno de sus materiales informativos, él justamente contando desde Santa María, él dice, si se les saca el elemento del cual están trabajando, no son capaces de hacer, solamente son imitadores. Pero al final de las misiones, cuando justamente, y mi fanatismo por mi pueblo, ¿no? Llegando a Jaime Oliver hacia 1767, cuando escribe el último informe desde Santa María de Fe para contar la situación de las misiones en el momento de la expulsión, él dice que apreciar una obra de arte hecha por un guaraní es quizá, a ver, lo miro con, verdaderamente dice, merecen títulos de maestros, pues con perfección saben, la hacen y la componen muy bien. Eso decía Jaime Oliver en la carta escrita desde Santa María, refiriéndose a las obras escultóricas de arte que tenemos guardadas celosamente en nuestros museos de las misiones jesuíticas, aún obra de esta gran empresa jesuítica, pero auténticamente sello guaraní. Entonces, y eso se puede evidenciar en la mirada, en los rostros, en la manera de ver, de hacer las cosas. Hay unos aspectos muy interesantes. El otro día estuve en contacto con un arquitecto que estaba en una casa pequeña, pero tenía que restaurar y estaba a punto de caerse una columna y bueno, estaba buscando elementos modernos para soportar, poner quizá no una columna, otra columna improvisada, sino dejarlo más seguro. Entonces le dije al arquitecto, usted conoce lo que es el popí, hablando de la palabra que se enseña. Y entonces me dice, no tengo idea de lo que es el popí. El popí es una herramienta guaraní que es una manera de hacer que se sujete como un gato, pero de madera, de tal modo que una llave vaya soportando el peso de arriba y atando por abajo pueda soportar todo lo que hay arriba. Es una cosa bien sencillita de hacer un andamio, pero en términos guaraní. Entonces se usaba para alzar, ellos los guaraníes usaban para alzar las cajas arriba en los árboles donde algunas veces usaban de improviso para fijarse si venía algún ataque, una especie de vigilante, lo que nosotros decimos de alguna manera también hoy, quizá compartimos esta palabra, los famosos sobrados, como decían la gente, uno para subirse ahí arriba y tener esa vigilancia. Eso lo alzaban de esa manera y sirve como elemento porque evidentemente lo que se hace es situar el lugar, se ataja en el mismo sitio, no se mueve absolutamente nada y se puede trabajar sin problema todo lo que hay abajo. Incluso se puede levantar un poco más si eso es necesario. Entonces, todo esto hace a que la calidad con que los guaraní podían, y eso se pudo notar, y esa felicidad con que hablan muchos autores de 150 años dentro de las misiones jesuíticas, que para muchos es impensable, porque pensar de que ellos vivían en una reducción, justamente lo que los jesuitas lograron es descubrir en ellos, en medio de esa pasión que tenía de hacer bien las cosas y de hacerlo mejor incluso que ellos, porque hay otros jesuitas como Ignacio Smith también que nos recuerda la capacidad que tienen de recrear y de hacerlo mejor que el maestro. Y eso implica no solo mejor en el sentido de que las improntas, algunos aspectos lo van agregando ellos. Y esto no es, reitero, dada en una educación sistemática, sino en un sistema de valores que se va imponiendo en el día a día. Por un lado, afectivo, matriarcal, y por otro lado, tenemos la relación de los valores propios que pueda dar el papá
o los varones en esta preparación guerrera, que muchos autores también lo definen como tal, que no era otra cosa sino simplemente la fortaleza que tenía el cuerpo para poder no solo sobrellevar quizá una guerra, sino saber mimetizarse, estar perdidos uno más con la naturaleza sin que nadie se dé cuenta y poder superar ciertos conflictos que había también al interior en ese espacio que se recorría, que también lo llamamos ese espacio ecológico de los guaraní. Por aquí un poco para compartir con hoy, no sé cómo estamos con el tiempo, a fin de que podamos también dejar un espacio para las preguntas, y espero que este reencuentro nos permita otra vez enriquecernos, y este mundo educativo que hoy estamos abriendo es bastante amplio. Vamos a tratar algunos aspectos así claves en los próximos encuentros también, pero que nos darían pistas para poder seguir leyendo, querer seguir buscando, y fundamentalmente para cuestionarnos a nosotros qué elementos de esta vivencia nosotros hoy tenemos todavía para seguir haciendo bien o mejor, o lo hacemos de alguna u otra forma también en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra gente, con nuestra manera de relacionarnos con los demás. Muchas gracias. Gracias, Isabelino. Yo, si me permitís, tomo la palabra para ampliar una breve aclaración a los participantes. Siempre la primer clase del seminario es una clase introductoria, y a lo mejor hay temas que la gente que ingresa por primera vez no le resulta ameno, pero tenemos que fijar un poco en el contexto, porque todo lo que viene a continuación tiene que ver con estas cuestiones centrales que se plantean al inicio de cada módulo. Cuando uno piensa, para gente nueva, hablar de antropología guaraní, piensa directamente entrar en los temas de leyenda, costumbres, cosmovisión, pero esto hay que fijarlo en contexto, que se hace al inicio de cada seminario. Esto es lo que nos corresponde el día de hoy. Seba, yo te voy a delegar que coordines vos las preguntas, que vi que había varios. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Como siempre, muchísimas gracias, profe Isabelino. La verdad es que es un placer siempre escucharte. Ahora le voy a pedir perdón a Alejandro y a Isabelino y a todos los presentes porque, bueno, me toca leer una pregunta un tanto complicada debido a que mi pronunciación en Perdón, guaraní Seba, no es buena. Sí, Seba, que la lean, que lo digan ellos, o sea, que si le abrimos, dale, hagamos eso mejor porque tiene algunos estaría términos en mejor, guaraní más que no voy a dinámico. saber pronunciarlos. Alejandro, te otorgo la palabra para que puedas hacer tu consulta acerca del libro de León Cadogan al profesor Isabelino, ¿sí? Si Alejandro Cerdán no está en este momento, puede ser Elena Martínez Riquelme, que tenía otra consulta, quien nos pregunta si existe alguna lectura que pueda recomendarnos, profesor, sobre los Niemboé o rezos por los difuntos como sincretismo. No sé si se entendió la consulta. Totalmente, correcto. Evidentemente, hay una, lastimosamente, bueno, digo lastimosamente en el buen sentido de la palabra, quiero que se entienda esto, ¿no? Porque a mí me gustaría que haya más autores americanos, paraguayos, argentinos, uruguayos, los dueños de esta, que seamos los que escribamos sobre estas cosas, ¿verdad? Hay un material muy interesante que recoge una francesa, Capucine Badin, sobre estos elementos justamente que articulan o que hacen al rito. También hay algún material que yo puedo compartir con ustedes que está quizá en un libro que se llama El hombre guaraní de las misiones, que recoge también de un libro de coautoría, donde también se recoge ciertas herramientas, elementos. Y hay algunas publicaciones que le puedo facilitar a la señora Elena,
sobre, en particular, esos ritos que hacen al contexto de porque allí también la palabra tiene mucho que ver, el clamor ante la muerte tiene mucho que ver, y eso es parte de ese procedimiento de la educación también de despedida, que hoy por hoy, bueno, se escucha todavía a veces uno en participando, y más todavía en este contexto de la pandemia, que mucha gente no le pudimos despedir, ese clamor parece que se siente más fuerte, ¿no? Muchas gracias, profe. No sé si la pregunta de Elena Eso. fue respondida como ella. Sí, Ahuilletebe Isabelino. Gracias. Honduras. Bueno, Alejandro me acaba de confirmar que está sin micrófono, así que voy a tratar de reproducir su consulta de la mejor manera posible. Él nos pregunta, en el libro Abu Rapetá de León Cadogan, aparece en el primer capítulo el Mainó y Recó. ¿Podría hablarnos de este texto, por favor? Correcto. Resulta que el Maino I, el Maino I es el Mainumbu. Es algo muy interesante. Fíjense que el revoloteo de esta avecilla que recoge el néctar de las flores, que aparece solamente en momentos claves. Es increíble. Voy a hablar un poco, voy a entrar un poco en ese mundo de cómo hay una relación estrecha con la naturaleza. Cuando la visita del Mainoí es la presencia misma de Dios, es la presencia de ese tupá que revolotea. Por eso que en la voz primigenia, cuando la Buraputá se erige de entre la oscuridad, justamente es el revoloteo del Mainoí o del Mainumbú, del picaflor, que hace esta presencia de Dios en el mundo, en el contexto guaraní, de la teogonía guaraní, de tal modo que hace que la vida se erija, y se erija primero la palabra, y que la palabra dé la vida. Entonces, coincidentemente con muchas situaciones, la presencia del Maino y en la cultura guaraní el Mainumbul, esa visita que muchas veces es bastante mimetizada y es de muy escaso, sabemos que existe y lo vemos muy poco, pero en momentos cruciales, realmente para ellos es un momento muy clave en la toma de decisiones. Es como realmente la presencia y de que el ok que está aquí. Entonces, yo quiero creer en esta apología muy interesante porque justamente a mí me tocó momentos claves de la vida y de despedida de gente muy relacionada con el guaraní, y esas visitas de esas aves que revoloteaban o media hora antes o minutos antes de recibir esas noticias son únicas. No sé si a mí me pasa porque lo trato de percibir y de estar pendiente de eso, pero realmente es sentir que uno está en la presencia de eso que viene a recoger el néctar. Para el guaraní, fundamentalmente, en el contexto nuestro, es el que viene a verificar las flores, el supervisor de las flores, pero para el guaraní es el supervisor de la vida. Es la vida misma el que viene a revolotear entre nosotros. Hay incluso en este contexto una derivación de esta situación, hablando de educación, que la gente sabe, nuestra gente creo que maneja, todos sabemos, que una cierta mariposa cuando llega también en la casa significa alegría, significa visita, ver a alguien que hace mucho no se ve, especialmente la mariposa azul, ¿verdad? El Mainum Behobu, entonces hay cuestiones que tienen que ver con esto como una derivación, como un desencadenamiento también de lo primero, pero que hace justamente a esto de estar preparado, siempre pendiente de las cosas. Muchas gracias, profesor. Mónica Mazalarret nos está haciendo una consulta. No sé, Mónica, si la querés hacer a través de tu micrófono directamente al profesor. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha.
Se escucha Totalmente perfecto, bien. Mónica. Buenas tardes. Hola. Bueno, la primera vez que participo del seminario, la verdad muy interesante, profesor, licenciado, su exposición. Yo soy docente de Argentina, de la provincia de Chaco, y me gustaría que profundice más el tema de la relación de la madre con el niño, cómo nomina, cómo esto de la palabra, cómo dar su identidad, digamos, de alguna manera, y ese reconocimiento y la formación del vínculo de madre y niño, y eso me gustaría que profundice. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Evidentemente, profesora, hemos abierto una grieta siempre en esta línea de que la líder genuina del pueblo guaraní es la mujer. Eso nos gusta o no nos gusta a los varones aquí presentes. Entonces, a partir de allí, la función de la madre, y estos jesuitas franciscanos descubrieron rápido, por eso metieron Guadalupe, en Paraguay, Acupé, por allá, Itatí, metieron Sí. Luján rápido, porque la relación con la madre es tan fluida que justamente ese afecto no se mide por la palabra, sino se mide por la mirada. Y hay tantas maneras, lo hemos tratado en un seminario anterior, pero no tengo ningún lío en recordar. Hay tantas maneras de la mirada que educa. Está la mirada, por ejemplo, y para muchos, no sé si nuestra educación puede coincidir o no, solamente que la madre mira cuando llega alguien en la casa y ya sabemos que hay que rajarnos de ahí, por ejemplo. Eso llega desde el ser guaraní. O quizá una mirada en que se asiente algo así de sí, ¿por qué no estás diciendo? Pero sabemos que es una mirada distinta. Es el maeponá, ahí está el maeposhú, el que ya está en una mirada, mira que te va ahí y ya te verás conmigo, ¿eh? Pero no te estoy diciendo nada, pero ya lo sabes. Ese tipo de mirada es lo que justamente la madre desde el vamos es la que imprime en ese ser y fundamentalmente es ese acercamiento. Imagínense la importancia que al salir del vientre materno, tiene el niño en el brazo de esa madre. Y usted como profesora sabrá también muchas veces que cuando se darán cuenta que cuando los chicos, no sé si trabaja con niños o con jóvenes, y más todavía con jóvenes, si son adolescentes, cuando le perdemos no el cariño, sino la mirada, es decir, la atención, ellos están revoloteando, es porque son guaraníes en el fondo. Hay como un denominador común que tenemos que recuperar en educación, que nos tiene que servir como herramienta para seguir educando. Y quizá es como realmente interpretar al otro, es tratar de entender no con lo que te dice, sino con la simple mirada. Y entonces esta mirada es tan fuerte, esta mirada es esa conexión espiritual real y nada que ver con lo virtual, sino bien virtuoso, ¿verdad? Para encontrarse en este mundo y de sentirse amparado, porque esa es la palabra, sentirse amparado. Las imágenes, valga en eso, profesora, las imágenes y compañeros que están aquí, las esculturas que hicieron de las misiones jesuíticas, las hechas por los guaraní, las miradas son únicas. Y no es una mirada tridimensional por la tridimensionalidad, que vos le mirás y te mira de un lado. No. La mirada es profunda. Nosotros tenemos una imagen aquí, una escultura de casi 2 metros y más, 2 metros 20, que es la imagen de la patrona, Santa María de Fe, que preside la iglesia parroquial. Y la mirada es tan profunda que realmente uno no quiere dejarse mirar por esta imagen. Es impresionante. Eso lo plasmó evidentemente alguien que sabe de mirada y de que sabe, y eso no es bizantino, porque a alguien se le antojó decir que eso es bizantino. No, eso es guaraní. Claro. Porque para nosotros la palabra y la fuerza está dada, nuestra educación está dada por esa mirada. Está. Muchas gracias, profesor y Mónica. Sí, no, quería agregar nomás algo con respecto a lo que decía el licenciado, porque particularmente yo trabajo con adolescentes y con adultos en un nivel terciario, y la verdad que con todo el tema de la pandemia del año anterior y con estas clases que teníamos vía Zoom, y era importante eso de que se los vea más allá de
por ahí de que tenían estas argucias de apagar la cámara y qué sé yo, pero era que se los vea, y en la presencialidad es totalmente esto como usted dice, o sea, el verlos, el reconocerlos, esta parte de darles identidad, digamos, que cobra identidad con la mirada, y muchas veces dicen muchísimo más en el caso de los adolescentes que por ahí no son tan expresivos o tienen distintas personalidades, entonces es tan importante, me parece a mí, para los docentes estar atentos a las miradas, que de hecho dicen mucho más, y bueno, ahí tenemos que recuperar nuestra herencia guaraní. Así que muchas gracias, licenciado, muy interesante. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Mónica. Vamos a otorgarle la palabra al señor Abel Olmedo, que tiene una consulta también para el profe Isabelino. Es tuya la palabra, Abel. Abre el micrófono, Belito. Está cerrado. Estoy tratando de enviarte la solicitud para reactivar tu micrófono, Abel, pero bueno, en caso de que no se pueda, yo le leo la consulta al profesor Isabelino, Tengo a que mano realmente es muy su interesante. consulta. Habla de la Excelente. palabra creadora. ¿Existe un sentido para el silencio, el quiriní en el mundo guaraní? Esa es tu pregunta, Abel. Evidentemente, ese retiro espiritual que hablábamos, que muchas veces hoy necesitamos salir de nuestro mundo para hacer el guaraní, en el guaraní es algo permanente. El quiriní es parte de su ser. Es decir, cuando hablamos del Ñengatú hoy, lastimosamente Ñengatú hoy, por lo menos en guaraní paraguayo, es un parlanchín, ¿no? Pero originalmente el Ñengatú es el que guarda la palabra para el momento oportuno. No olvidemos que los mejores oradores son los guaraníes. Y eso nos puede reportar en un escrito, en varios escritos, pero en particular el de Nicolás Apúa, o mal dicho, Yapubay, en castellano, ¿no? Que nos hace la mejor defensa de derecho en guaraní. Es decir, la palabra que se guarda y se dice en el momento. Yo compartí en otro seminario, Abel, no sé si estuviste en otro anterior, compartía aquí con la gente un texto del año 1748 en guaraní, escrito desde Santa María, para que te des cuenta del quiriní, qué importante que es, ¿verdad? O sea, después de una reflexión que hacían ante un acecho que tenían en las reducciones, el cacique escribe a Aracureza, escribe un texto y inicia su texto diciendo: Ore tu pasú retangu y ve roñemoín de pope ore gobernador. Es decir, nosotros, los que vivimos en este mundo, del país, de la ciudad, de la Virgen, nos ponemos en tus manos para pedirte tu ayuda. Es decir, esa introducción, Abel y queridos compañeros, nos da la pauta de que esta gente realmente no dice lo que dice al azar, incluso cuando lo va a poner en el papel, porque la palabra, cuando se hace escritura, esa palabra, ese dibujo que les habla, por eso ellos le temían tanto al papel, y mucha gente hoy le tiene miedo al papel, no quiere poner su firma, ¿eh? Eso es parte de nuestra cultura, ¿sí? Porque nosotros no somos de la cultura escrita. Cuidado con lo que no. Es más, hoy por hoy las telefonías nos hacen firmar las letras chicas, ¿verdad? Entonces uno no sabe qué firmó, ¿verdad? Pero en suma, no queremos. Por eso no queremos ir a un juzgado a discutir un problema que quizá entre seres racionales tengamos que dirimir ante un juez, porque eso está escrito, ¿verdad? Entonces, mejor lo charlamos nomás, tratamos aquí de solucionar, porque la palabra es finalmente la que nos va a dar. Y ese espacio de silencio que usted hace mención es muy importante y es permanente. Hay dos aspectos del quiriní que quiero rescatar ahí, Abel. Uno, cuando la persona guaraní se llama al silencio, es porque realmente está esperando el ñemboé que le dé la palabra, ¿sí?
Y por otro lado también es cuando no tiene la respuesta. Entonces tampoco va a aventurarse a decir una respuesta. Entonces, hoy por hoy nosotros muchas veces sí salva situaciones, pero no da la respuesta. Eso de que hoy nosotros somos un poco más, a ver si la palabra viene, no es ansioso, pero esto de que nosotros hacemos más rápido las cosas y resolvemos más rápido y no pensamos muchas veces, tenemos que contar hasta 10, no, ellos lo contaban quizás hasta 1000, 10,000, no sé, pero el Kiriní es parte de su vida normal para hacer las cuestiones que tenían que responder y fundamentalmente lo que a ellos definía el futuro en particular, ¿verdad? Imagínense si se iban a mudar o ya terminaba el alimento y era él el líder, por ejemplo, el que tiene que decidir si qué va a pasar. Y entonces ahí el Kiriní es parte muy, muy fundamental. El silencio es un elemento muy importante. Decía también en otro seminario, con eso cierro a ver tu respuesta, de que el Kiriní, por ejemplo, lleva al extremo de que es parte de la terapia contra la gula. Porque no se olviden que el guaraní es el único ser que en muchas, y hasta hoy hay una enfermedad que los paraguayos, no sé si compartimos todos, no sé si es una traducción, pero voy a inventarla una. Hay una palabra que decimos uné en guaraní, que nos pasa cuando se mezclan muchas cosas por la exageración, ¿verdad? Y hay no solo una flatulencia, algo terrible ahí que pasa en el estómago, sino es un aroma, pero una fetidez terrible. Y bueno, todo eso pasa y en guaraní es una enfermedad que no existe quizá. Al reventar puede haber un empacho, pero es un poco más otra vez que el empacho de esta historia. Entonces, también el Kirirí sirve para esto. Ellos se mimetizaban durante días solo con agua, acostados con la tierra, en consonancia con la naturaleza, para tratar de recuperar otra vez la normalidad, hablando de normalidad que tanto queremos después de esta pandemia. Muchas gracias, profesor. Tenemos una consulta de también el profesor Roberto Besos. No sé Sí. Don si... Roberto, qué gusto saber que está por aquí de nuevo. Sí, lo miro aquí, dice, cuán importante es la educación por imitación. Evidentemente, esa es la clave, compañeros, todos aquí que están. Esa es la clave. Y esa es la que tenemos que mirar hasta qué punto todavía hoy subyacen nuestras culturas, por decirlo así, modernas, urbanas, suburbanas. La imitación por excelencia. De ahí que incluso nosotros hoy reclamamos, si nuestras autoridades son ladrones, ¿por qué nosotros no podemos robar también, verdad? ¿Cuál es el problema? Porque sabemos que nuestra cultura, nuestra educación está dada por la imitación. Si Carlos Vaquero pues hace lo que quiere, porque yo no voy a hacer lo que quiero también, si yo lo estoy viendo que él está haciendo, ¿cuál es el drama, no? Entonces, hay una cuestión muy interesante en esa línea de imitación que fundamentalmente, ¿verdad? Y imitar en el sentido de mejorar, porque hay algo muy básico quizá, y eso es parte de quizá de la inocencia en un niño, pero que en el guaraní es normal, que cuando presenta un trabajo, termina un trabajo y le pone una impronta, quiere mostrar su trabajo. Y eso pasa con un niño en la escuela, los que son maestros aquí saben, ¿sí? El niño que terminó ya quiere ver que la profesora vea que está bien, ¿verdad? O que está malo, pero bueno, quiere que vea. Y eso es parte de nuestra esencia. Es decir, hay como una inocencia en el fondo de que cuando yo hago una imitación y sé que puedo congraciarme con eso porque lo estoy haciendo bien o quizá mejor que el que me enseñó, yo quiero formar parte. Entonces me siento orgulloso de lo que estoy haciendo. Y bueno, y eso mismo, si había una defensa y yo sé hacerlo mejor, incluso sin crear mucho conflicto, porque en el fondo, por más de que la palabra misma implica guerrera, eran hombres pacíficos, siempre buscaban su espacio, que era su mundo, y al cual no se perdían y al cual retornaban en cualquier momento de la vida. No sé si Roberto con eso te respondo un poco la pregunta.
¿Hay alguna consulta más? No sé si se leyó todo, Sebastián, de repente las preguntas que hay ahí en el... Lo estoy mirando algunos. Sí, 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 sí. Yo estuve revisando también, Isabelino, y estamos ok. Bien. Sí, me gustaría destacar un comentario de Elena Martínez Riquelme, que dice, pues, solo para compartirlo con los demás, que está muy bueno, que su bisabuela curaba con el nido del manoí, Exacto. con el nido del coliflor, del picaflor, perdón. Bueno, ahí también justamente venía el tema de la palabra como no solo como educación, sino como cura, ¿verdad? Y evidentemente lo concreto es el que cura. Y había que buscar. Y te completo, Elena, y vamos a dar un poco de receta médica a ver si la gente va buscando por el resto de la tarde-noche. El nido evidentemente cura el famoso mal de ojos, ¿verdad? El famoso que se da en los niños. De alguna manera se va al médico, ¿no? Eso no tiene cura en la medicina moderna. Y se le agrega eso para espantar cualquier tipo de mal que pueda afectar porque imagínate encontrar el nido, ya es todo un tema, pero se le agrega eso un plus que se llama el yaí. Y el yaí son las hojas, el colchón que se hace debajo debajo de árboles que no están penetrados, pero por años, quizá cuyas hojas están cubiertas hasta el suelo y que se han hecho como un lecho, como una cama ahí, ¿verdad? Un colchón de hojas y que lleva años ahí sin que nadie haya intervenido. Eso hay que recogerlo y junto con con el nido de maino y es el curativo del ojeo o mal de ojos. O sea, hay que buscar en el transcurso de la tarde-noche. Les invito a encontrar el yaí. Sí. Bueno, no tenemos más consultas en el canal de chat. No sé si alguien más quiere aprovechar estos últimos minutos para hacer alguna pregunta, alguna consulta. Sí, yo, por favor. Buenas tardes. Yo es la primera vez o sea, que hago este seminario. Me gustaría si me da alguna bibliografía sobre la misión jesuítica, la de Santa María. ¿Qué bibliografía me puede recomendar? Totalmente. La que más se recomienda en estos casos es la del profesor Ernesto Meder, que es la que más recoge. Meder es cordobés, argentino, y vivió en Buenos Aires. Recoge muy bien con el padre Bartomeu Meliá en varios registros. Hay otros registros también más antiguos, en el caso de Restivo, que podemos leer, o de Manuel Peramás, que recoge también toda esta vivencia desde las misiones jesuíticas. Pero Ernesto Meder es un poco como el resumen y de allí podemos partir a otros libros que nos puedan facilitar un poco el contenido. Muchas gracias, muy amable. Me encantó todo la charla, muy interesante. Muy amable. A Meder lo pueden encontrar en varias publicaciones. Existen muchas publicaciones. Creo que el Centro Luis Borges tiene las últimas de Meder, que está online, lo podemos mirar. Allí también hay algunos trabajos míos, puede mirarlo. Y bueno, le va a servir por lo menos para referencia. Muchas gracias. Le agrego algo más yo respecto a ese tema. Ahí el Instituto de Geohistoria de Resistencia está digitalizando de acceso libre y gratuito toda la bibliografía del doctor Ernesto Meder. Así que le sugiero por ahí comenzar por ahí a ver si se puede obtener en formato digital. Qué bueno. Eso sí que es un buen detalle, Carlos, porque realmente él se dedicó mucho y es un homenaje muy interesante para él también. Sí, lo comentó el hijo del profesor Meder, también es profesor de la universidad, me lo comentó días pasados, y también lo había
dicho en el seminario de misiones jesuíticas que hicimos, la profesora María Laura Salinas también comentó que estaban trabajando en ese tema. Obviamente es mucho material, están todas las investigaciones de él con intención de digitalizar. No sé si estará, cuánto estará, pero es un buen lugar como para comenzar a buscar. No sé, ¿alguien más? Buenas. Yo no terminé de entender, yo quiero información acerca ya específicamente de los ritos, de los rituales guaraníes. ¿Dónde Correcto. podemos buscar información? Rituales guaraníes podemos entenderlo desde Cadogan, que está online. Yo justamente el otro día, Sebastián, había consultado si podemos acceder al Albu Uraputá. No me lo escribís porque viste que uno no está tan como dijeron, no hablamos mucho, queremos Nosotros saber. pues, le vamos a pasar por mail esta información, María Marta, ¿te Ahí parece? está, Albu Uraputá buenísimo. Ahí está lo en pasamos el bien chat. escrito con el término que corresponde. Ah, ¿está ahí bien? está. Ujú. Ahí está en el chat, Albu Uraputá de León Cadogan. Ahí podemos, como para introducirnos en este mundo, ¿no? Y Ajá. luego, evidentemente, hay otros materiales. Ahí lo tiene a mano, Albu Uraputá, sí. Ujú. Está online también. Don Alejandro la tiene físico. Qué gusto que tengamos aquí a mano en casa. Qué bueno, qué bueno. Porque es la Biblia nuestra, ¿no? Para entender y la importancia de Cadogan es que él no mete, como decimos, discúlpenme la expresión, pero quiero hablar bien castellano paraguayo. Él no mete la cuchara en el asunto. Por eso es que es muy importante su trabajo, es así, él lo traduce tal sin ninguna mala intención. Entonces podemos entenderlo. Hay un trabajo que se hizo hace un año y poco más para la Universidad de Cambridge, justamente unas traducciones, y fue la primera reinterpretación que se hizo en lengua inglesa de un muchacho que asesoró un poco el trabajo, que estaba haciendo la licenciatura y lo hizo en lengua guaraní. Entonces, es muy interesante, la primera vez que se reinterpretó, donde sí metimos la cuchara, ¿no? Pero Cadogan nos da esa posibilidad de mirar, y las explicaciones que él la da, y va siempre a la fuente, que es el tesoro de la lengua guaraní, es algo riquísimo, es algo fantástico. Yo les invito a que lo miren, y bueno, y si podemos tener el tesoro de la lengua guaraní, todos tendríamos que tener para poder entender también los contextos de estas palabras que muchas veces hoy por hoy, no quiero meterme en el tema lingüístico, pero en fin, hasta ahí. Isabelino, hay mucha gente nueva. Sería bueno por ahí, como permanentemente durante los seminarios se hace referencia a León Cadogan, al padre Meliá, fundamentalmente explicarle por qué volvemos, cuál es la importancia de Cadogan en esta como bibliografía, digamos, ¿no? ¿Por qué habiendo tantos autores de Cadogan, por qué él, desde qué lado se mira, por qué el primero, por qué el importante, por qué el inevitable para entender algunas cosas? Eso te pediría si podés hacer una breve reseña, pero quiero hacer una pequeña comentario para la gente, que muchos temas de los que preguntan hay mucha información en los seminarios que ya se hicieron y que están en el canal de YouTube. Si los miran de manera gratuita, entender muchas cosas que tienen que ver con el tema de la ceremonia, el tema de las miradas, el tema de la madre, el tema que mucha información por el mismo profesor Isabelino, además de lo que se completó acá. Isabelino, ¿podrás completar un poquito lo de cada? Evidentemente, desde mi humilde formación e investigación en estos años, Cadogan, como les digo, es como un elemento que nos permite entrar en ese mundo en forma casi como si nosotros pudiéramos irnos a ese lugar y estar compartiendo con esa gente. Lo que él hizo es una simple transcripción, un trabajo fantástico, y de recuperar esa manera, al igual que el tesoro de la lengua guaraní, ¿verdad? Que sí hay algunas pequeñas interpretaciones, pero más allá de eso recoge la naturalidad con que ocurre. Y fundamentalmente este texto
que se le dio a él, no porque él fue a encontrar y lo estaban contando, porque esto es solamente, el texto de Cadogan solamente es un texto oral para los guaraníes. De ahí radica la importancia. No todos, ninguna persona extraña podía acceder a esto. Eso es el cuento para nosotros, ¿verdad? Esta mitología, o como se pueda contarlo, la teogonía, como lo dice Cadogan, guaraní, contada de esta experiencia, solo podían accederlo los llamados, y cada uno fue uno de los llamados. Y entonces, y se le permitió a él, porque a él le dieron el permiso para que él lo cuente. Ahí hay otra cuestión muy interesante. Y le quiero agregar más un dato más ahí, es un poco más escaso, pero también otro que tuvo así un contacto así y que nos cuenta con una maravilla en 3 tomos del libro, que es Moisés Bertoni, que también nos cuenta con una maravilla tal, y habla de diferentes aspectos de la educación, de la cultura, de los ritos, en particular en un tomo que se dedica, y que lo vamos también a tocar aquí en uno de los seminarios después, que es el tema de la salud pública guaraní, que es todo un espacio. Hoy que hablamos de que hay tanto poco acceso a la salud, ¿verdad? Y bueno, lo mismo, educación de calidad, salud de calidad. Esa es la respuesta desde mi óptica en educación y salud guaraní. Bueno, cerrando un poquito el día de hoy, este es el primer encuentro de este seminario, que son 4 clases. La próxima es el próximo sábado, a la misma hora, sobre el mismo tema que se hace la introducción el día de hoy. Como verán, son temas amplísimos y que el abanico se abre y no hay problema en desarrollarlos, pero algunos se tratan puntualmente en algún seminario en más profundidad. Pero vamos a hablar, Carlos, de la libertad de la educación guaraní. Es un tema apasionante, entonces les invito a estar enchufados con su mate, con su, no sé si toman tereré, no hay ningún problema porque esto es un encuentro cultural, mientras que este señor les va a contar lo que sabe o lo que por lo menos se enteró por ahí. Ustedes pueden tomarse a sus anchas con la comodidad de sus hogares para poder compartir, porque este es el momento en que realmente tenemos que imbuirnos y para que no nos cuenten más los demás lo que nosotros somos. Nosotros tenemos que ser como americanos los que contamos nuestra historia, y sí, porque lo vivimos y porque así somos. Entonces, en la medida que vayamos contando y hablando de libertades, vamos a encontrar ciertos aspectos que quizás nos identifiquemos mucho con eso. Muchas gracias por hoy. muchísimas gracias a todos por participar y por la presencia. Nos encontramos el próximo sábado. Ha sido un gusto. Muchas gracias.